¿Puedes hacer el chat? Claro. 1, 2. Perfecto. Gracias, Laura. Pues nada. Buenos días. Buenos días o tardes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Vale. Y es, ¿por qué haces cine? ¿Por qué hago cine? Porque no sabría hacer otra cosa. Es como la herramienta que he encontrado para enfrentarme a todo lo que me da miedo. Y para hacer cosas que nunca haría. O que nunca podría hacer si no fuera a través de una cámara. Vale, antes de ponernos en materia de Son la filla de la meva mare, ¿por qué el SCAC? Porque no sé, a mí se me ocurren... ahora hay mucha oferta para estudiar cine. ¿Por qué el SCAC y documental? ¿Por qué? Con Ventura Durall, ¿no? Supongo. Sí. ¿Qué ha pasado por esta cámara? Sí, primero con Ventura y luego con Miguel Ángel Blanca. También ha pasado. Ah, jolín. Es que Miguel Ángel es muy difícil de olvidarse de él. Sí. Porque tiene una energía. Sí, 100%. Pues... Tampoco fue... No sé, yo tenía claro que quería venir aquí a Barcelona. Y creo que eso influyó evidentemente mucho en mi decisión. También tenía claro que estaba interesada por estudiar cine, pero no cine, sino concretamente documental. Y me habían hablado muy bien del máster de documental del SCAC. Pues sumar varios factores y ya está. Yo toda la gente que ha pasado por San Antonio de los Baños, sí, en Cuba, le pregunto, ¿cómo llegas ahí? ¿Qué tal fue la experiencia? Por un amigo. Hay un amigo que hace un curso de un taller de documental y luego a su vez me entero que la amiga de una amiga está yendo. Esto es importante porque la amiga de mi amiga que no conocía pasará a ser la montadora de mi película, pero yo aún no la conocía. Y nada, me quedé fascinada por lo que ofrecían, pero sobre todo por la inmersión que es estar en San Antonio de los Baños. Era todo el día dedicado al cine. Todo el día, todo el mundo hablando de cine y luego los descansos era ver películas con gente y hablar todo el rato. Yo lo recuerdo, yo y Camila, que nos conocimos ahí, Camila es la co-montadora y co-guionista de la peli, lo recordamos como de lo mejor que nos ha pasado. Era increíble, era todo el rato como más impulsos, más no sé, más actividad, más referentes, más posibilidades, más... Volvería, vamos. Porque tú fuiste allí con tu proyecto, con esta peli. Yo fui allí, o sea, cuando yo tuve claro que iba a ir allí, yo ya conocía, o sea, la productora ya formaba parte del proyecto, la productora es Giovanna Ribes y la productora es Tarana Films. He visto por ahí también Marta Andreu, luego te preguntaré por ella porque es conocida y muy grande. Sí, no. Así que... Y, a ver, ella forma parte del proyecto. No, espera, me he desituado. ¿Dónde estábamos? Que tú fuiste a Cuba con tu película, con el proyecto. Pero cuando yo tomé la decisión de ir, la película era aún muy diferente. La película aún estaba centrada como en la ausencia de mi padre y todo eso, pero sin la mirada hacia mi madre. Pero cuando ya me estaba preparando como para coger todos los archivos e ir, fue cuando me di cuenta que mi madre había manipulado todo el material. Entonces yo ya me fui a Cuba sabiendo que ese material estaba la mayor parte de las fotografías rotas o desaparecidas y ya habiendo visionado todo. Es decir, que la relación con mi madre aún no había cambiado, pero yo ya era consciente de que el documental estaba virando completamente de mi padre hacia mi madre. ¿Pero por la falta de material? No. ¿O por qué? Por lo que significó para mí, porque tenía este recuerdo muy, muy fuerte. Vale, porque tú, o sea, la primera idea es hablar de la ausencia paterna. La primera idea, o sea, eso que contaba antes es cierto, que utilizo el cine como para
hacer lo que no me atrevería de verdad. Yo hace muchos años que no tengo contacto con mi padre, entonces decidí... 10, ¿no? Más de 10, sí, pero 10. Sí. Decidí empezar como a volver a entrar en los recuerdos que tengo de él, en todo eso, sin tener muy claro de qué forma iba a ser, si yo quería acabar finalmente contactando con él, no sabía, pero sí sabía que tenía la necesidad de volver a pensar en su persona y de que no fuera simplemente un fantasma orbitando, ¿no? Entonces eso. ¿Y en qué momento, desde el primer momento en el proyecto, las imágenes del pasado, los High 8, los vídeos y tal, el vídeo doméstico, con multitud de rayas y texturas, eso ya estaba en el proyecto? Eso era una parte fundamental. Claro, es desde donde nace el proyecto, porque para mí la sorpresa fue que yo creía que era mi padre quien me grababa de pequeña, y lo creía profundamente. O sea, de hecho yo creo que había marcado parte de, no sé, como yo tenía ese recuerdo de, bueno, pues si me grababa tanto de pequeña, no sé, es que estaba, ¿no? Algún tipo de relación teníamos. Pero claro, cuando vi ese material a raíz de que mi madre hubiera cortado las fotos para ver entonces si había desaparecido de todo nuestro archivo familiar, me doy cuenta que la que me graba es mi madre y que me obliga a llamar a la cámara papá. Entonces, cuando yo vi que todo ese sistema de creencias que todo lo que yo creo puede estar tan trastocado y yo puedo haber crecido pensando algo que no es cuando me empiezo a plantear todo. Yo viendo tu película me viene siempre esa reflexión, que a mí también me pasa y supongo que le pasará a la mayoría, o a todos. Que yo creo que en realidad nadie somos familia, porque no hay comunicación. ¿O qué es la familia, no? No somos, yo creo que no somos familia porque no hay comunicación. Puede ser. Y del mundo de los adultos a de los niños hay un abismo brutal. O sea, en realidad te mienten, te engañan, te hacen inventar fábulas que no existen. Y nunca he entendido por qué no hay una comunicación más directa, por qué no se habla de las cosas que no buenas que ocurren en la familia, que no se habla más directamente de la muerte, de la ausencia, de la pérdida, no sé, de todas esas cosas. Sí. Siempre he notado, pero a medida que me voy haciendo mayor, creo que la falta de comunicación es brutal. La gente o no se comunica o se comunica fatal. Entonces, tu película es todo lo contrario. Sí. Es un manifiesto a favor de la comunicación. Total. Y tiene un sentido, o sea, durante muchos años que mi madre... O sea, a mí me preocupaba casi más cómo hacer la película que lo que estábamos atravesando, pero que no lo digo mal, o sea, me salvó. Me salvó porque yo estaba tan ocupada en cómo hacer la película que era un círculo, todo lo que estaba viviendo lo vivía con menos miedo y tal. Pero durante los años en que mi madre estuvo muy, muy enferma, yo era adolescente y le negaba esa comunicación que tú estás comentando, ¿no? No quería escuchar, no quería que me volvieran a contar la misma historia otra vez. Yo creía que me la sabía muy bien, pero no me había parado a escuchar, de verdad. Y entonces, cuando este cambio gira y me doy cuenta de que mi madre es la que me grababa, es algo que para alguien puede no tener tanto valor, pero para mí era muy importante, porque el hecho de que fuera mi madre la que tomara la cámara, de repente la convertía en un sujeto muy interesante para mí, porque no creía que mi madre pudiera coger la cámara en ese sentido, ¿sabes? Y entonces, claro, a partir de ahí hay un giro brutal de la mirada ya no es tanto hacia la persona que no está. Ahí encuentras la película que estás buscando. Ahí encontré una pregunta diferente y que creo que... O sea, yo no creo que haya resuelto nada, lo que sí que creo es que he compartido mucho tiempo con mi madre y con tu abuela, ¿no? Y con mi abuela. Que en realidad es una película que aparentemente habla de la ausencia de un hombre, de un padre, pero luego se convierte en una mirada y sobre todo en un alegato a favor de la comunicación y de lo humano a través de 3 generaciones. Sí, sí. Es que en realidad no han hablado nunca de ello. Porque, de hecho, o sea, es muy recurrente en la película
tú decirle a tu madre, ¿y no hablabais de eso en casa? ¿De cómo os sentíais? O sea, la gente no habla de cómo se siente. Ya. O lo hace mal. Ya. Y es la base fundamental para estar bien. Ya. No sé, yo tenía claro que lo que quería con esta peli, cuando ya entendí de qué iba la peli que hemos hecho, era que iba a ser devolverle todas esas conversaciones que no pude darle. Y por eso la peli está vertebrada con una conversación, no hay nada guionizado. Y es conversaciones de más de un año con mi madre, que luego vertebramos en una única conversación, pues son muchas conversaciones. Y esa es la decisión formal más fuerte de la peli, que yo no quería guionizar esa conversación. Quería que fuera nuestra conversación. Y los temas como más delicados están grabados solo con audio, porque nos era más fácil en un principio, y luego sí que empezamos a introducir la cámara y ya la cámara vuelve a formar parte de nuestra vida. Y yo entiendo que en nuestro caso de una forma más fácil, porque ya de pequeñas lo hacíamos. Sí. Es que no es que me estuviera inventando nada, es que estamos cogiendo un juego que ya iniciamos cuando yo era una niña, solo que cambia esta vez la persona que lleva el peso de la cámara. Pero o sea, las preguntas ahí, para mí ahí son muy importantes, que es, en el pasado sé por qué mi madre grababa y para quién, por qué, para qué grabamos, ¿no? Nosotras ahora. Y esa era una pregunta como... Esa era la siguiente pregunta que me llegó con la peli, ¿no? Porque yo pienso que en realidad esto va de que las preguntas cambien, no de ir encontrando muchas respuestas, sino que las preguntas cambien e ir avanzando. Yo, si tuviera que poner un género cinematográfico a tu peli, pondría terror. ¿Terror? Terror porque en las familias, si escarbas, hay mucho terror, hay mucha oscuridad. Y tu película sirve de puente para mostrar todo ese terror, horror, llámalo como quieras. No me refiero a sustos, me refiero a todo aquello que nos duele en el alma o todos los momentos duros de la vida que no compartimos. O sea, en tu película hay que compartirlo sí o sí. Y ya encontraremos la manera. De hecho, la película también es un ensayo, porque tú estás buscando la manera de poder hablar de ciertos temas horribles que han ocurrido y a ver cómo lo hablamos, ¿no? Sí, pero yo estaba más obsesionada con la forma que con el tema, entonces he de decir que por esa parte no se vivió tan así, o sea que los temas llegaron porque estaban ya, o sea, mi madre estaba deseosa de hablar conmigo de esto. Sí, pues son muchos años guardándose muchas historias, ¿no? Y claro, y entonces por esa parte, y que bueno, que luego en realidad en la película he respetado 100% que mi madre se sintiera cómoda con lo que dice, en el sentido de que de verdad si me decía que algo no pasó, lo entendió. Todos los fragmentos de conversación que estaban y todo, entendió por qué estaban, pero si mi madre, que esto es algo que en el documental a veces es como, no, porque prevalece más que esa frase esté para el documental que lo que pueda pensar esa persona, ¿no? Pero en mi caso no tenía sentido porque es un documental que hago por y para mi madre, entendiendo lo que no entendía antes. Entonces, si mi madre me hubiera dicho que algo no debe estar, no hubiera estado, y eso hubiera sido así. Y no hubiera sido ninguna pena, porque es que no podía estar, no cabía en el documental. Claro. Como tampoco cabía la sorpresa. En ningún momento voy a sorprenderla, porque no tendría sentido. Estaríamos rompiendo las reglas del juego que ella inició. Es una peli de montaje. Sí. Existe esta conversación de un año que después troceas, ¿no? Para llegar a donde quieres llegar. Hablar con naturalidad del horror, del terror, que es lo que yo he visto, ¿no? Pero sobre todo también es de montaje. ¿Cómo fue la línea de elijo esta imagen, pongo esto me parece a mí lo más complicado, lo más difícil? Fue muy complicado. Porque, de hecho, por recordarte un momento, ¿no? O un momento que a mí me ha impactado de alguna manera, ¿no? Que es, estás hablando de tu padre, ¿no? De esa conversación que habéis tenido, porque vemos la conversación pero no escuchamos a tu padre. Luego hablas con tu madre, ¿no? De esa conversación y pones unas imágenes, cantidades bonitas, tu padre, tú de niña. O sea,
y además, eso te da un choque. La película está llena de esos choques, ¿eh? Sí. De cómo las imágenes descontextualizadas de su momento y colocadas en el momento actual cambian completamente el significado y son las mismas imágenes. Sí, se acaban de pasar. Son amigas. Esa imagen en concreto es muy importante en la película. Yo pensé De hecho, la peli empieza así, con esa llamada. La peli empieza con la llamada. Es que es una peli descarnada, súper naturalista. O sea, es que justo la persona que ha pasado es la co-montadora, entonces podría... dile que venga, vente para acá, hombre, no te vayas. O sea, y además todo explicado de una naturalidad que encoge el alma, ¿eh? O sea, es brutal, ¿eh? No fue nada fácil el proceso, pero en la imagen que te has referido, en la que se le ve y que las imágenes son bonitas... Bueno, No, y lo son. Para mí es como otro... Porque nunca, perdona que digo esto y ya está, porque nunca vemos qué están sintiendo esas personas con las imágenes y ya damos por supuesto de que si sonríen es porque están bien. Claro, total. Para mí era muy importante, entendí que sí que debía salir, porque era bajar de la categoría de fantasma a persona. Y eso es algo que he podido hacer solo con por la peli y con el acompañamiento de mi madre en el proceso. Y respecto a lo que hablábamos de montaje, es que el material de archivo era infinito y de una... hasta toda tu vida, ¿no? Ahí, toda tu infancia. Mi infancia, claro, es un material que cuesta mucho desprenderte y no abusar de ese material de archivo. Porque es extraño en el sentido de que no son solo celebraciones, sino que es el día a día. Es el día a día de una forma que no suele estar capturado en el cine doméstico. Sí. Y Camila Lloris y yo, porque ya, hubo un momento ya en el que yo montaba por las mañanas y ella montaba por las tardes y nos íbamos pasando una versión y otra versión y siempre nuestros dilemas más grandes eran por las imágenes del pasado, por ella con muy buen ojo me hacía ver que algunas sobraban y era como íbamos diciendo no, y yo le explicaba el porqué y luego era como no, tienes razón, y luego otras no, yo le decía no, pero eso tiene que estar y era un continuo... O sea, como era una especie de diálogo, intercambio de imágenes. Sí. Yo he montado esto, ¿qué te parece? Tú he montado esto, ¿qué te parece? ¿No? A ver, siempre yo me despertaba con un email que leía antes, que venía de la conversación del email. Cada día teníamos un email cada una con el proyecto. Y al principio sí que montábamos más juntas, cuando aún la versión era muy... Pero ya cuando empezaron a ser solo secuencias que se mueven, este orden que tú estás diciendo de todo, empezamos a hacerlo así y era muy interesante porque podía ser perfectamente que en 5 días, cuando pasas si quieres podía ser que en una semana cambiara nada, el dilema fuera una secuencia en concreto, pero que luego llegara una de las dos y hubiéramos cambiado el orden de todo. Y entonces dejabas a la otra como, vale. Y tenía sentido, pero era otra cosa. Depende de lo que quisiéramos profundizar. Si queríamos profundizar en la salud mental, si queríamos profundizar en la figura de mi padre, pero al final creo que todo quedó como... Además, otra historia eres hija única, o sea, no puedes compartir todo eso con nadie, no. Con un hermano o alguien, o sea, te sientes como en una isla desierta, ¿no? Ese abismo que hay entre adultos, hijos, adultos, niños, padres, hijos. Puedes volver a hacer eso. No, la pregunta es, una vez que terminas la película, que tienes el corte final, ¿cómo se la enseñas a tu madre? ¿Cómo la ve ella? ¿Cómo está ella?
Claro, por la naturaleza de cómo hemos grabado la peli, había muchísimo más material de audio que de vídeo. Es decir, yo creo que yo era mucho más consciente de todo lo que habíamos grabado por una cámara que nos mira, aunque al final conseguimos que la cámara se olvidara más y todo eso, pero con las conversaciones que has tenido de audio es muy fácil olvidarte de qué has dicho cuando le estábamos dando a grabar y que entraba dentro de eso y que no. Entonces yo tenía bastante miedo de que lo que viese le hiciera daño o no se sintiera cómodo, pero a la vez también sabía que no podía ir enseñándole a mi madre lo que estaba haciendo durante todo el proceso, porque es una peli que a la vez se estaba haciendo. Entonces, si yo le mostraba lo que tenía montado, iba a condicionar nuestras propias o sea, iba a condicionar todo. Entonces, pero bueno, ya llegó el día en el que se lo enseñé. Y bien, entendió muy rápido por qué estaba todo. Habían cosas que que quizá no recordaba haber dicho, pero no tuve que insistir, no hubiera insistido, Pero esto está, pero en mi interior me dolía el pensamiento de tener que, en una posibilidad, insistirle a mi madre o intentar que una escena se quede, pero no pasó, lo entendió muy rápido. Y luego la parte de mi abuela es otra parte diferente, porque claro, la exposición que tiene una y la otra no tiene nada que ver, en el sentido de con mi abuela las relaciones eran más, parecía un juego, pero no como el que antes, sino como, yo creo que mi abuela nunca pensó que fueran a estar proyectadas como han estado en salas como la de ayer o como la del estreno. Entonces con mi abuela sí que lo vio el día del estreno, no lo vio antes. Y fue una experiencia muy guay porque de repente gente se le acercaba y es algo que crea también mucho esta peli y nos hemos dado cuenta y ayer lo volvimos a notar y es que la gente luego se nos acerca y nos empieza a contar sus historias personales. Es como, hemos dado esto pero recibimos mucho, es como, porque me recuerda, o a la vez, al contrario, no me recuerda en absoluto. O sea, no me recuerdan en absoluto, no me dicen, pero a mí no me ha pasado eso, pero me ha pasado esto, ¿sabes? La gente como que noto que le da un impulso como para contar su propia vivencia y eso es mucho más de lo que Camila y yo podíamos imaginar cuando estábamos montándolo. Sí, para compartir, es que no compartimos. Hacemos lo que hacemos. Si es que hasta dormimos juntos y a veces hay un abismo brutal. Y la película invita a eso, a compartir y a hablar y no esconderse, no ocultar y pasar y hacer recorrido a nuestras vidas. También cuando tu madre habla de sí misma o de su madre, es muy duro todo lo que escuchamos. Sí. Y también habla de una generación de mujeres que estaban metidas en una prisión, ¿no? Que vivieron, pero realmente no vivieron de verdad. O estuvieron pero no vivieron. A mí hay una frase cuando me dice una buena mujer y yo le contesto una buena mujer, ¿qué es eso? Sí, ¿no? Sí. Si quieres ahora nos esperamos a que no sé, que creo que deja las claves y además que nos quedó como, no sé, que la relación de mi madre con mi abuela era también muy importante. Vino con la propia peli, no era algo que teníamos pensado antes. Llegó porque fue como, vale, o sea, obviamente tu pasado también está atravesado por la ausencia paterna y como las dos hemos estado tan atravesadas por esto y no nos hemos dado cuenta de lo que no estábamos mirando, ¿no? Porque yo no te estaba mirando a ti, pero a la vez tú no estabas mirando a tu madre. Entonces es como seguir el por qué, ¿no? ¿Dónde se estrena el primer festival? En Cinema Jove. Cinema Jove, en tu tierra. ¿Tú eres Sí. ¿Y qué tal? Pues muy bien, la verdad. Había un poquillo de miedo, ¿no? De mostrar esto. A ver, claro, esto no te lo he contado. Tu madre estaba, ¿no? Sí, mi madre estaba y parte de mi familia estaba. Y el miedo lo pasé la noche anterior. Es decir, porque mi madre dormía conmigo en casa y me dijo, quiero volver a verla. Y yo le dije, no.
Y entonces, de verdad, le dije no. Y me dijo, ¿cómo que no? Que quiero volver a verla. Y le dije no. Y entonces ya volví a entender, bueno, pues si la quiere volver a ver, la va a tener que volver a ver. Y nos sentamos las 2, 11 de la noche, a volver a ver la película, y yo en plan, mamá, pero si ya la vas a ver mañana en pantalla grande. Y nada, ahí sí que tuve miedo, porque pensé, ostras, si ahora me dice que no, que hay algo que no, yo ya no sé qué puedo hacer. No sé qué puedo hacer. Pero nada, acabó la peli, me miró y me dijo, ¿ves cómo no era tan difícil? En plan, ponérmela. Y yo, vale. Y nos dormimos. Y ¿No te explicó esa necesidad que tenía en ese momento? Sí, la hablamos. Sí, se puede explicar. Sí. Ella quería estar preparada para lo que iba a ver al día siguiente con más gente. Ella quería volver a recordar lo que había visto. Sí. ¿Puedes hacer el chat? Sí. Bueno, ya te he preguntado todo. ¿Para ti qué ha significado la peli? Porque lo vemos en la peli, pero ha sido una forma como más profunda, más íntima. ¿Qué ha significado para ti hacer esta peli? Porque es tu primera peli, sí que habías hecho un corto, pero enfrentarte a esto, hostia, Laura, esto no es nada. Esto era un viaje muy chungo, Yo sí creo que no me quedaba otra. Vale. O sea, ¿sabes que hay veces que haces la peli que te gustaría hacer, pero otras haces la peli que necesitas hacer? Esta es la peli que necesitaba hacer. Quizá en un futuro puedo hacer la que quiero hacer. O sea, igual es diferente, pero esta es la que necesitaba. Me gusta lo que has respondido. Ahora para terminar quiero que me recomiendes una peli que hayas visto hace poco, ¿vale? Que te haya encantado. Que haya visto hace poco, espera, porque no estoy teniendo, es un corto, Vuelta a Riaño, de Miriam Martín, que por cierto se proyecta aquí, en La Alternativa. ¿Por qué? Porque he coincidido con la directora en 2 festivales últimamente y me gusta mucho el humor que utiliza. Ella es la Vuelta Ciclista de Riaño, en su paso por Riaño, y hablando de pues, la construcción de pantanos. Y utiliza los audios de la Vuelta Ciclista, ella lo explica muchísimo mejor que yo, pero bueno, para hacer justicia de todos esos pueblos que están debajo del pantano, y cómo en la propia Vuelta Ciclista, por ejemplo, omiten algún nombre o hay alguna... Y me ha encantado porque es un humor muy ácido. Y es como estos cortos que dices, ojalá haberlo hecho. No sé, son 2 cosas que ha unido y funcionan terriblemente bien. En el tuyo también funciona. Bueno, pero hablar de los demás no es fácil. Bueno, gracias por este rato, por tu película. Yo siempre digo, hasta la próxima película. Hasta la próxima. Gracias.